Bienvenidos al curso de álgebra lineal. Muy bien, vamos a continuar en esta clase con algunas de las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales. En este caso vamos a ver una aplicación que aparece en química naturalmente. Ustedes recordarán cuando estaban en bachillerato que uno tenía que cuadrar ecuaciones, balancear ecuaciones químicas. Era una cosa que se hacía y había distintos métodos, oxidorreducción, unos métodos ad hoc, y a uno nunca le explicaban realmente de dónde salían estos procedimientos, cuando realmente el procedimiento es muy simple. Entonces voy a dar un ejemplo. Empecemos con un ejemplo de balanceo de ecuaciones. Por ejemplo, el butano, cuando se quema en presencia de oxígeno, ¿cierto? El butano es un gas, produce dióxido de carbono y agua. Entonces, lo que nos dicen es que el butano, tiene C4, fórmula C4H10, cuando se combina con oxígeno, O2, la molécula de oxígeno produce entonces, eso es lo que significa la rayita, produce CO2, que es monóxido de carbono, más agua, H2O. Muy bien, entonces este es el butano, el oxígeno, esto sería butano, oxígeno, esto es monóxido de carbono y esto es agua, obviamente. H2O es la fórmula que todos conocemos para el agua. Entonces lo que nos piden es cuántas moléculas de butano hay que poner en esta ecuación, cuántas de oxígeno, cuántas de monóxido de carbono y cuántas de agua para que haya un balance químico. Entonces la idea del balance es simplemente que haya el mismo número de átomos a ambos lados de la ecuación. Entonces vamos a hacerlo compuesto por compuesto. Entonces, por ejemplo, tomemos el carbono. Vamos a balancear los carbonos. Entonces en el carbono tenemos. Pensemos entonces, vamos a introducir unas indeterminadas que de butano vamos a poner en la ecuación x1 átomos de butano, x2 de oxígeno, vamos a producir x3 de monóxido de carbono y x4 de agua. ¿De acuerdo? O sea, estas son las incógnitas que tenemos que determinar. ¿Cuántos átomos de butano en esta reacción hay? ¿Cuántos de oxígeno, de monóxido de carbono y de agua? Entonces, si fuéramos a balancear el carbono, ¿cuántos carbonos aportan este lado? Bueno, hay x1 moléculas de estas. x1 moléculas de butano. Cada molécula tiene 4 átomos de carbono. Entonces, en total, aquí habría 4 por x1 átomos de carbono. Revisemos el segundo compuesto, es oxígeno, no hay carbono. Entonces esto debe ser igual al carbono que hay al otro lado. El carbono que hay de este lado, aquí no hay en el agua, aquí hay x3 moléculas de monóxido de carbono que aportan x3, cada una aporta un átomo de carbono, entonces en total estas moléculas aportan x3 átomos de carbono. Ahora balanceamos el oxígeno. Para balancear el oxígeno entonces tenemos x1 moléculas de butano, estas no aportan oxígeno, no hay oxígeno aquí. Hay oxígeno aquí, hay 2 átomos por cada molécula y hay x2 moléculas, entonces aquí hay 2x2 átomos de oxígeno. Entonces repito, estoy contando el número de átomos de cada elemento a ambos lados de la ecuación y lo estoy igualando. El número de átomos aquí de oxígeno sería 2 por x3, puesto que hay x3 moléculas de monóxido de carbono, cada una con 2, entonces hay 2x3. Y aquí de agua hay una molécula de oxígeno más x4. Muy bien, ahora vamos a balancear los carbonos. Aquí tenemos, perdón, los carbonos no, los hidrógenos, ya los carbonos los tenemos. Hidrógeno, perdón, este ya estaba. Entonces de hidrógeno, ¿cierto? Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos son los 3 tipos de átomos que aparecen. De hidrógeno hay 10 átomos por cada molécula. Entonces aquí hay 10x1 átomos de hidrógeno. Aquí no hay hidrógeno, entonces a este lado tampoco hay hidrógeno aquí, y aquí hay 2 átomos por x4 moléculas, o sea 2 por x4. Entonces nos queda el siguiente sistema de ecuaciones, sería el sistema 4x1 igual a x3, 10x1 igual a 2x4,
y 2x2 igual a 2x3 más x4. Vamos entonces a escribirlo como un sistema de ecuaciones lineales, entonces simplemente escribámoslo en el orden de las variables, sería 4x1, voy a hacerlo con todo el detalle, más 0x2, pasemos este a restar a este lado, menos x3, más 0x4 igual a 0, esta sería la primera ecuación, escrita en todo detalle. La segunda no habría x1, entonces sería como 0x1 más 2x2 menos 2x3, pasando a restar este a este lado, menos x4 igual a 0. Ya tenemos la segunda ecuación y finalmente la última sería 10 veces x1, no hay ni x2 ni x3, aquí hay 0, x2 más 0x3 menos 2x4 igual a 0. Muy bien, ese sería el sistema de ecuaciones. La matriz asociada al sistema sería entonces 4, leámosla por filas, 0, menos 1, 0, 0. Después tendríamos 0, 2, menos 2, menos 1, ¿cierto? 0, 2, menos 2, menos 1, 0. Y finalmente la última sería 10, 0, 0, menos 2, 0. Esta sería la matriz A, que tenemos que llevar a forma escalonada o a forma escalonada reducida, como ustedes quieran. Entonces simplemente podemos, esto es una cuestión pues ya mecánica, entonces voy a omitir este paso por el momento. Si ustedes resuelven la ecuación, ya bien sea usando el GeoGebra o el Wolfram, cualquiera de los programas, pues entonces van a obtener que este sistema tiene infinitas soluciones. Las soluciones son dadas por lo siguiente, o sea, x1 es un quinto de x4, x2 está dado como 13 décimos de x4, x3 como 4 quintos de x4. Entonces miren que x4 es libre, x4 es cualquier real. Ahora, nos interesan obviamente números enteros, porque uno no va a poner fracciones de moléculas, sino 2, 3, 4, 5 moléculas, en fin. Entonces necesitamos que sean números enteros. ¿Cuál es el número entero más chiquito que podemos encontrar aquí para que se satisfagan estas ecuaciones de tal manera que también x1, x2 y x3 sean enteros? Pues bueno, miren que cada uno tiene un denominador aquí 5 y aquí 10, entonces x4 tiene que ser divisible por 10. Aquí si es divisible por 10, el x1 es un quinto de x4, ya es divisible por 10. Entonces el valor más chiquito que podemos tomar para x4 sería 10, para que estos queden números enteros. ¿Cierto? Ensayemos, x4 igual a 10. ¿Cuánto quedaría x3? x3 quedaría 4 sobre 5 por 10. Escribámoslo. ¿De acuerdo? Entonces este es divisible. El 5 en el 10 está 2 veces, 2 por 4, 8. x2 sería 13 sobre 10 por 10. Precisamente escogimos este x4 porque estos 10, este 10 con este 10 se cancelaron y nos quedaron entero, que en este caso es 13. Y x1 sería entonces un quinto de 10, que es 2. Entonces tenemos ya el sistema resuelto, ¿cierto? x1 es 2, x1 es 2, x2 es 13, x3 es 8 y x4 es 10. Esa sería la solución. Es decir, si volvemos aquí a nuestra ecuación, pues tendríamos entonces x1 es el número de moléculas de butano, que es 2. Entonces el balanceo de la ecuación balanceada quedaría así. 2 moléculas de butano más x2, que son 13 moléculas de oxígeno, producen x3, que son 8 moléculas de monóxido de carbono, más x4, que serían 10 moléculas de agua. Si ustedes miran, pues miren, contemos carbonos. Aquí hay 8 carbonos, a este lado. Aquí hay 8 carbonos. Contemos hidrógenos, aquí hay 20 hidrógenos. Contemos hidrógenos a este lado, hay 20 hidrógenos, está bien. Contemos oxígenos a este lado, hay 13 por 2, 16 átomos de oxígeno. Aquí hay 2 por 8, 16, perdón, 13 por 2, 26 átomos de oxígeno. Y aquí hay 16
más 10, 26. Entonces la ecuación está perfectamente balanceada. Entonces este es simplemente el sistema para balancear una ecuación. Entonces repito, el punto central está en que uno introduce unas incógnitas que son el número de moléculas de cada compuesto. Una vez entonces ya hace la cuenta elemento por elemento. En el balance de la ecuación debe haber para cada elemento particular el mismo número de átomos a la izquierda que a la derecha, y eso fuerza a un número de ecuaciones igual al número de elementos que aparezcan en la reacción química. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.